¡Yo soy el dueño de mi destino! ¡No tú, maldita bestia! Estás a punto de escuchar una de las mejores historias de Tolkien, pero de una manera totalmente adaptada e inmersiva, para que vivas como nunca el gran desenlace contra el primer dragón que hubo en la Tierra Media. Tu padre está encadenado en lo alto de la montaña, obligado a verte, obligado a ver todo lo que te espera. Por si quieres entender primero todo el contexto, te dejo una breve introducción animada con los personajes y mapas clave. Pero si ya estás listo para sumergirte y soñar en el mundo de Tolkien, puedes saltar directo a la narración cinematográfica. ¡Angoradin Roge! ¡Preparaos! Durante más de 4 siglos, la Tierra Media ha resistido, manteniendo asediado y encerrado al ser más poderoso del mundo en su propia fortaleza. Pero en el año 455 de la Primera Edad, Morgoth logró salir. Y no lo hizo solo, sino que lo acompañaron todas sus terribles creaciones. ¡Mantened la formación! Apenas 4 años desde aquel día le bastaron para arrasarlo y conquistarlo casi todo, a excepción de unos pocos reinos libres que resistían como podían, y 2 grandes ciudades ocultas cuya ubicación Morgoth desconoce y busca con desesperación. Pero en un mundo sumido en el terror hubo 2 pequeñas victorias, tanto de Fingolfin como de Beren y Lúthien, y que demostraron a la resistencia que vencer a Morgoth no era imposible. Y con esa pequeña chispa de esperanza nacieron 2 grandes alianzas. Una, la hueste occidental, liderada por Fingon y por Húrin. La otra, la hueste oriental, bajo el mando de Maedhros, de Azaghal y de Uldor. Una alianza de pueblos libres que ponía de acuerdo a casi todos los elfos, hombres y enanos que quedaban vivos para librar una batalla final. Y el plan era claro. La hueste oriental de Maedhros atacaría primero, provocando a Morgoth para que sacara a todo su ejército de su fortaleza. Después, la hueste occidental lanzaría un ataque sorpresa desde el oeste, atrapándolos entre ambos frentes en una estrategia de martillo y yunque, una estrategia que pretendía dejar atrapado a todo el ejército en el medio, sin escapatoria, y que debería haber funcionado, excepto por un pequeño detalle. Morgoth ya conocía los planes. El Señor Oscuro, siempre un paso por delante, había conseguido corromper a Uldor en secreto, y ahora, este le informaba de todo. Por eso Morgoth no esperó a ser atacado, y por eso envió a su ejército de orcos contra la hueste occidental antes de que Maedhros y los demás llegaran. Y durante 5 largos días resistieron sin ayuda, tanto Fingon como Húrin, pero cayendo poco a poco y preguntándose por qué la otra mitad no aparecía, sin saber que Uldor les estaba retrasando con mentiras. Fue entonces cuando Turgon, rey de Gondolin, puso en riesgo la ubicación de su ciudad en un intento desesperado por ayudar, aunque sin saber que Morgoth esperaba ese momento para enviar de nuevo a Gothmog, el señor de los Balrogs, y a Glaurung, el padre de los dragones. Y aunque esa misma noche tanto Maedhros como Azaghal lograron alcanzar el campo de batalla, Glaurung se interpuso en el medio, incomunicando ambos ejércitos, aislándolos y dando la orden a Uldor de que revelara por fin su verdadera lealtad para atacar desde la retaguardia. La derrota fue aplastante, muchos cayeron, muchos murieron de las peores maneras posibles, y los pocos que sobrevivieron huyeron, deshechos, en retirada. Con la batalla completamente perdida, Húrin y Turgon consiguieron llegar hasta el paso del Sirion. Pero Húrin le rogó a Turgon que escapara, que volviera a Gondolin y la mantuviera oculta, porque mientras Gondolin siguiera siendo un secreto, Morgoth jamás tendría una victoria completa. Así, Húrin quedó solo con sus hombres, decidido a resistir hasta el final. No cederían sus tierras, no se rendirían, pero las huestes de orcos no dejaban de llegar, y al anochecer del 6.º día, cuando Húrin vio morir a su hermano,
Cuando Húrin vio morir hasta el último de los suyos, se dio cuenta de que ya solo quedaba él, de que él era el último en pie de toda la hueste occidental, y por eso, desesperado, arrojó su escudo al suelo, empuñó el hacha caída de un capitán orco y entró corriendo al interior del ejército enemigo, y siguió luchando, y solo pudieron detenerlo cuando decenas de enemigos acabaron lanzándose encima hasta conseguir sepultarlo. Pero Húrin no murió en ese lugar, sino que a diferencia de todos los demás, el propio Gothmog lo encadenó, porque Morgoth lo quería vivo para algo mucho peor que la muerte. Y así llegamos al origen de nuestra historia, con Húrin encadenado en lo alto de Zangorodrim. Un momento crucial en la historia de la Tierra Media, porque Morgoth, para demostrarle lo terriblemente poderoso que puede llegar a ser, maldice a su hijo y obliga a Húrin a ver los 3 grandes eventos que le tiene preparados. Y tú, como Húrin, escucharás desde ahora el último y más retorcido de esos momentos, cuando su hijo, completamente agotado por la cruel vida que ha tenido, intente pasar página en un lugar nuevo, sin saber que le espera la prueba más dura de su destino. Su enfrentamiento final contra el inteligente y primer dragón de la Tierra Media. Bienvenidos a la historia más oscura y trágica de toda la Tierra Media. Bienvenidos a la historia de Turin Turambar. Tienes cara de no haber dormido en una semana. No negaré que estoy cansado, pero he podido dormir más que de costumbre. Me alegra escuchar eso. ¿Las pesadillas ya no te están dando tantos problemas? Turin no respondió a eso, pues prefería no entrar en ese tema. Sin embargo, sí que le dijo a Hunthor el motivo de su mala cara. Es solo la tormenta. No me gustan las tormentas. Jamás te he visto ponerte nervioso por el clima. ¿Desde cuándo te afectan un par de nubes? Desde que nos conocemos. No te tenía por el más perspicaz, lo admito. Pero, ¿acaso no te has dado cuenta de que apenas salgo cuando llueve? ¿Qué quieres que te diga? Pensaba que simplemente eras un maldito perezoso. Turin le dibujó una mueca leve con la cara. Sin embargo, agradeció ese momento, porque Hunthor tenía ese don. Sabía hacer que los momentos pesados se sintieran un poco más ligeros. Cuando un relámpago más grande de lo normal cruzó el cielo y Turin se tensó en su silla, su amigo se preocupó un poco más. Ahora en serio, ¿qué te pasó? ¿Acaso te cayó un rayo en la cabeza? Me temo que no, pero lo habría preferido. Los truenos rugían sobre el bosque de Brethil mientras el grupo de jinetes regresaba de patrullar los límites occidentales. La lluvia no había empezado todavía, pero el aire olía a tormenta, y cabalgaban todos por el sendero de tierra húmeda. 8 hombres en total, todos a caballo, cazadores, leñadores, algunos soldados antes de que sus reinos cayeran. Gente que en su mayoría había llegado a Brethil buscando refugio en mitad de la guerra, como Turin. He de admitir yo también que no has estado mal hoy con la lanza, amigo. Pero, ¿hasta cuándo vas a seguir llevando esa espada envuelta en cuero? ¿No piensas volver a utilizarla? Turin miró el arma que colgaba de su silla. Su espada negra estaba completamente cubierta. Sinceramente, mientras pueda evitarlo, prefiero que no se vea. Pero es famosa, y los orcos la temen. ¿Te costaría menos trabajo espantarlos? Llevas razón, Hunthor. Sin embargo, las espadas famosas también atraen a enemigos famosos. Y yo ya he tenido suficientes enemigos. Hunthor frunció el ceño. Era un hombre directo, acostumbrado a problemas que se podían resolver con una lanza o con un hacha, y para él, los problemas del pasado resultaban más difíciles de gestionar.
pero igualmente le dio una palmada en la pierna. No demasiado fuerte, sino tan solo el gesto de alguien que quiere decir que entiende, sin entenderlo realmente. Hunsor había sido un gran apoyo desde que llegó a aquel lugar, ahora ya varios meses atrás, al bosque de Brethil, a las tierras de Ethelbrandir, en los famosos cruces del río Teiglin. Un lugar en el que ninguno le había hecho demasiadas preguntas, pues esa era una de las ventajas de vivir en un lugar lleno de refugiados, donde todo el mundo tiene historias que prefiere no contar. Sin embargo, en su caso, todos conocían algo determinante sobre su pasado, pues fueron estos mismos hombres quienes presenciaron la muerte de Finduilas, quienes vivieron aquel terrible momento y luego se lo describieron a Túrin cuando llegó, buscándola desesperado. Y desde entonces a Túrin le costaba dormir del tirón, porque ahora confirmaba la muerte de la única amiga que había tenido y la única a la que juró proteger por encima de todo. Y por eso tenía pesadillas con Finduilas, suplicándole, pidiéndole socorro justo antes de que un orco la atravesara, reclamándole una ayuda que nunca llegaría. Todo porque él había tomado una mala decisión. Todo porque Glaurung, el padre de los dragones, le había engañado, contándole una mentira, diciéndole que su madre y su hermana, una madre a la que hacía más de 20 años que no veía y una hermana a la que ni siquiera conocía, estaban en peligro. Y por eso Túrin tuvo que elegir. Tuvo que correr a salvarlas a ellas en lugar de a Finduilas. Pero su madre y su hermana no estaban donde creía, sino que le contaron que estaban en Doriath, protegidas bajo el cinturón de Melian. Y cuando Túrin supo de su error, corrió para intentar arreglarlo. Pero los hombres de Brethil ya la habían enterrado antes de que él llegara, en un túmulo de piedras blancas, encima de una de las colinas que daban al bosque. Y Túrin cayó enfermo, abatido por la tristeza, pero esos hombres le cuidaron y le llevaron a Ethelbrandir para quedarse con ellos, ahora ya muchos meses atrás. Y era bien acogido, a pesar de lo que el mundo susurraba sobre él y su maldición. Pero Túrin no podía apartar de sus pensamientos al dragón, porque Glaurung le pareció de suma inteligencia y crueldad, y algo le decía que trataría de buscarle de nuevo para seguir burlándose de él. Glaurung era el motivo por el que no usaba su espada, porque no quería ganar demasiado nombre en aquel lugar, ni darle pistas de dónde estaba. Cuidado, parad. Hay un árbol caído en medio del camino. Demos la vuelta y vayamos por el otro sendero. Brandir cabalgaba delante del grupo, porque él era el líder. Un hombre moreno, de mediana edad, y que cuando no estaba subido a su caballo necesitaba de un bastón para caminar. Pero el desvío que cogerían no gustó a Túrin, pues les obligaría a pasar cerca de la colina en la que Finduilas estaba enterrada, y era inevitable ver el túmulo y acordarse de todo. Algo que sin duda conllevaría otra noche de pesadillas. Túrin, los rayos no lo sé, pero ¿has oído a Brandir gritándole a los herreros esta mañana? Eso sí que da miedo. Bueno, al menos va mejorando. Yo le escuché la semana pasada gritándole a su propio bastón. Últimamente berrea más que un oso herido. No sé qué le pasa, pero luego se extraña de que ninguna mujer le haga caso. Túrin esbozó una sonrisa. Estaban a punto de pasar por la colina en la que el túmulo se encontraba, por lo que imaginaba que Hunsor solo intentaba distraerlo. Y de nuevo, se sintió agradecido por haber encontrado a alguien como él en aquellas tierras. Pero el sendero se estrechaba y cerca, a la derecha, estaría la tumba, y le resultaría muy complicado no girarse a mirarla. Por suerte para Túrin, la noche, la tormenta y la densidad del bosque hacían que todo estuviese más oscuro que de costumbre, y apenas nada se distinguía realmente. Las nubes tapaban la luna y solo se veía a unos metros por delante. Los caballos caminaban despacio, tanteando el terreno con cuidado, pero cuando al fin pasaron justo al lado, más cerca de lo que había estado en meses, otro gran relámpago cayó, como el que antes le había puesto tenso. Pero este cayó muy cerca, y todo el paisaje se iluminó con una nítida luz blanca, y lo que vio le heló la sangre de las venas. Mirad, ¿qué es aquello?
Una figura desnuda yacía sobre las piedras blancas del túmulo, de cabello largo y rubio, piel pálida, la forma exacta que recordaba, la misma altura, las mismas proporciones que Finduilas. Todos desmontaron de golpe y algunos de los hombres corrieron hacia el túmulo con las armas medio desenvainadas. Esperad, podría ser un espectro. Pero Hunthor fue el primero en llegar junto a la figura. Se agachó con cuidado, extendió la mano y le tocó el brazo. Su piel estaba fría y húmeda, pero definitivamente era real. Es una muchacha, de carne y hueso. No es ningún espectro. Guardad las armas. Su voz tranquilizó a los otros, que se acercaron despacio. Túrin, aunque también había desmontado del caballo, caminaba con pasos lentos y le temblaban las manos. Por eso llegó el último. Cuando se acercó lo suficiente, lo primero que hizo fue observar las orejas de la muchacha. Y supo entonces que no podía tratarse de Finduilas, pues eran redondeadas, no puntiagudas como las de los elfos. La muchacha estaba tiritando convulsamente y su cabello recién empapado se le pegaba a la cara. Túrin se quitó su capa sin decir nada y la extendió sobre ella. ¿Cómo la ves, Hunthor? ¿Está herida? No lo sé. Diría que no. No veo sangre, pero sí que tiene que estar helada. La muchacha no parecía estar inconsciente del todo, pero tampoco reaccionaba. Apenas abrió los ojos unos instantes y al primero que vio fue a Túrin. Trató de levantar una mano débilmente hacia él, pero no tenía fuerzas ni para eso. No podemos dejarla aquí. Llevémosla a la cabaña de los pastores. Entre dos la levantaron con cuidado. Era liviana, demasiado liviana. Sus brazos colgaban sin fuerza y la cabeza se le ladeaba contra el hombro de Túrin. La cabaña estaba cerca, colina abajo. Era pequeña, de piedra, y un buen lugar si lo que necesitabas era levantar una hoguera y entrar en calor, aunque olía demasiado a humo viejo y hierba seca. Cuando llegaron, Túrin dejó con cuidado a la joven en la cama más cercana al fuego. Dorlas, otro de los hombres, uno que a Túrin también traía malos recuerdos, pues compartía nombre con otro de su pasado, fue quien encendió la leña. Y el resto trajeron mantas y ropa que no les pertenecía. De esa manera, poco a poco, la muchacha fue recuperando el color de sus mejillas. Y con los minutos, mientras todos seguían observándola, dejó de tiritar, aunque sus ojos seguían perdidos mirando las llamas. Túrin, en ese momento, se acercó y se sentó en la cama. Hola. No sé si puedes escucharme, pero si es así, nos gustaría que nos dijeras tu nombre. Ella lo miró, pero no respondió. Sus labios, en cambio, sí que se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido, y Brandir intercedió, diluyendo cualquier posibilidad. Dinos quién eres, muchacha. ¿De dónde vienes? ¿Hay alguien buscándote? Brandir, por favor, no creo que eso funcione. Mira cómo está. Brandir, aunque era un líder firme y malhumorado, también era compasivo, y permitió que fuera Túrin quien continuara en solitario. Tranquila, no tienes por qué contarnos nada ahora. Ya habrá tiempo cuando te sientas mejor. Pero fue decir eso, y por algún motivo, la muchacha se echó a llorar. Los hombres se miraron entre ellos, incómodos. Ninguno sabía cómo consolar a una mujer que lloraba, y menos a una desconocida. Ella levantó entonces uno de sus dedos y señaló justo detrás de donde estaba Túrin, hacia el lugar en el que Dorlas había apoyado su hacha. ¿Cómo se te ocurre apoyar el hacha tan cerca de su cama? Dorlas. Venga, por las estrellas de Barda. ¿Qué esperabas? ¿Que me la atara al dedo? Dorlas, no es momento para que discutáis. ¿Podrías llevar eso afuera? ¿El hacha? Pero... Está temblando. Dorlas, llévatela ya. Dorlas hizo caso a Túrin, cogió el arma a regañadientes y salió. Brandir expuso entonces una teoría que daba bastante luz a aquel suceso.
Dorlas tomó esa hacha de uno de los orcos que nos emboscaron en primavera. Y he oído que los ataques han vuelto contra las granjas cerca de Estolad. Apostaría a que esta pobre muchacha es la única que ha sobrevivido en alguno de esos poblados. La mayoría asintió, Túrin entre ellos. Si era así, si ella lo había perdido todo, su casa, su familia, su vida, habría sido mucho el sufrimiento por el que había pasado, y si sobre algo sabía Túrin, era sobre sufrimiento. No es la primera vez que lo veo. Algunos hombres y mujeres, después de vivir algo muy terrible, enferman. No quieren recordar quiénes son, o simplemente no son capaces de recordarlo. Algunos no pueden ni hablar, como parece ser su caso, pues es como si su mente intentara protegerlos del dolor. Y si esto es lo que ocurre, por ahora, lo mejor sería no forzarla a recordar. Y Túrin volvió a dirigirse a la muchacha, que seguía mirando las llamas, todavía con los ojos vidriosos por las lágrimas. Hace mucho tiempo descubrí que ponerse un nombre nuevo a veces apacigua la mente. Y además, bien saben los Valar que no podemos seguir llamándote muchacha. Déjame que piense alguno bonito que te pueda gustar. Tras un rato pensando, rebuscando en su memoria y en sus años en Doria, aprendiendo Sindarin, la lengua de los elfos, encontró varias opciones. Pero cuando le propuso Cirwen, que significaba nueva mujer, y cuando le propuso Taurwen, que significaba mujer de los bosques, no pareció haber reacción ninguna por su parte. No hasta que Túrin dijo en voz alta uno que no quería realmente. No me lo pones fácil. Se me acaban las opciones. Al final vamos a tener que llamarte Niniel, que significa doncella de las lágrimas. Y la joven levantó la cabeza y lo miró a los ojos antes de pronunciar su primera palabra. Niel. El sonido de su propia voz pareció sorprenderla. Se tocó la garganta con una mano, pero Túrin sonrió. Eso sí que no lo esperaba. Pero parece que tenemos un trato, Niniel. Ese será tu nombre. Grisbus tenía el rostro picado y le faltaban 3 dedos. Lugdus portaba una cicatriz de oreja a oreja. Ambos orcos se detuvieron ante lo que quedaba del arco de entrada a Nargothrond. Las piedras estaban agrietadas, los relieves rotos entre los escombros, y el antiguo mármol blanco era ahora gris carbón. ¡Este sitio apesta! ¡Cállate! ¡Tú apestas más que este lugar! El aire caliente salía desde lo profundo de las cavernas y traía consigo un ya conocido olor a azufre y metal fundido. Los orcos entraron y sus botas apenas hacían ruido al pisar, pero a medida que avanzaban, el oro se hacía más presente entre los restos de la ciudad. Copas aplastadas, anillos, espadas rotas, coronas vencidas y monedas, muchas monedas. ¡Idiota! ¡Suéltalas! Ya sabes lo que pasa si te llevas una. El pasillo se ensanchaba y el techo subía hasta perderse en las sombras, y con cada paso el calor aumentaba. Fue entonces cuando Grisbus y Lugdus escucharon una respiración profunda y lenta, que aunque esperaban, temían igualmente. El aire salía caliente y regresaba frío, y grandes fragmentos de cenizas se agitaban en cada golpe de aliento. Y allí, donde montañas de tesoros se apilaban más allá de la vista, en el centro, reposaba Glaurung, inmenso. A pesar del tamaño de la cámara, su cuerpo se doblaba para caber en ella, y su cabeza, parecida a un yelmo de guerra, yacía sobre el oro. Su respiración cesó de repente, y los orcos vieron unos enormes ojos amarillos abiertos frente a ellos. ¿Quiénes son los necios? Que sin juicio alguno han venido a despertar al rey de
Capitanes del Sur, oh gran rey, venimos con nuevas de las campañas. Ya no queda nadie en Estolad, pero las fuerzas de Doriath eluden nuestros rastreos y en Brethil los malditos hombres resisten más de lo previsto. Glaurung se alzó con lentitud sobre sus patas delanteras. El oro rodó de su lomo con un estruendo sordo. Su mirada ardía como brasas. ¿Acaso no hablé ya con la voz de mi voluntad? ¿Acaso el oscuro trono de Angband no os ha marcado ya un propósito? Sí, rey, pero el bosque es traicionero. Nos emboscan, muchos mueren y... Entonces morid, si tan débiles sois. Doriath caerá, Brethil caerá, y por vuestro bien no quiero ser yo quien deba ir a reducirlo todo a cenizas, porque entonces no quedará carne suficiente para alimentar a los lobos con vuestros huesos. Ambos orcos bajaron la cabeza, encogidos como perros apaleados, y asintieron. Así se hará, gran Glaurung. Haremos como has dicho, con más fuerza, sin demora. Efelbrandir, la aldea secreta de Brethil, estaba construida entre robles tan antiguos que ni 3 hombres juntos eran capaces de rodear sus troncos. Las casas, hechas con madera sin pulir, tenían los techos de paja y pequeños huertos en la parte trasera, donde la mayoría plantaba coles o zanahorias. Y aunque aquel lugar no era Gondolin, los orcos no la habían encontrado todavía. Efelbrandir era lo bastante pequeña como para pasar desapercibida, y a su vez, lo bastante fuerte como para defenderse cuando alguna hueste se acercaba demasiado. Por 3 de sus 4 lados, el bosque la protegía, ocultándola bajo su densidad. Y por el último de sus lados, el más occidental, el mismísimo río Teiglin corría por un desfiladero tan profundo que difícilmente podía ser cruzado. A casa, venga, es tarde. Un lugar remoto, apartado del ruido de la guerra. Un lugar donde trabajar, donde descansar, donde tratar de no pensar, y donde un hombre con un pasado como el de Túrin podía encontrar algo parecido a la paz. No la paz completa, porque esa no existía para él, pero sí algo cercano. Días sin pensar en espadas ni en sangre. Noches donde ya poder dormir sin despertarse gritando. Y sin embargo, no todo era el lugar, porque aunque Túrin era ajeno y reservado para reconocer según qué tipo de cosas, había algo que le costaba negar frente a los demás, que la presencia de Niniel, los 12 meses que habían pasado desde que la encontraron en el bosque, estaban influyendo mucho en su propia recuperación, y ella, Niniel, también estaba ahora mucho mejor que cuando llegó, aunque no por ello había sido un camino fácil. Las primeras semanas se constató el hecho de que ni podía recordar, ni era capaz de hablar. Tan solo pronunciaba las pocas palabras que los que la acompañaban decían a su lado. Además, le costaba mucho quedarse sola, y cada vez que escuchaba un ruido fuerte, se escondía bajo una mesa o bajo las mantas. Por suerte para la joven, todos la trataron con cariño, y fue bien acogida por la aldea, pues muchos fueron los que la ayudaron y los que intentaron hacerle la vida agradable. Incluso el malhumorado Brandir, que además de líder era el mejor curandero de la aldea, la cuidó tanto como pudo. Pero de todos cuantos la ayudaron, quien de verdad sanó su alma, pues era quien más la comprendía, fue Túrin. Porque él se quedaba cada día con ella hasta tarde, para hablar, para hacerla reír hasta que se le cayeran las lágrimas, o para simplemente dar largos paseos por el bosque en silencio. Y Túrin intentaba con paciencia enseñarle nuevas palabras cada día, hasta que aquella joven, que al principio solo podía decir su nombre, pudo poco a poco volver a saber cómo pedir agua, o cómo decir que tenía frío, o cómo contar hasta 10 con los ojos cerrados mientras Túrin se escondía detrás de un roble, hasta conseguir llevar una conversación completa, hasta llegar a ser
quien era hoy en día, hasta convertirse en alguien totalmente diferente de la que había llegado muerta de miedo, porque tan risueña era y tan alegre que Túrin lamentaba el nombre que le había dado, porque Niniel ya no lloraba. Niniel siempre sonreía, una sonrisa que también a él le transformó, haciéndole sentir algo que llevaba mucho tiempo dormido en su interior, por no decir toda su vida. Y las últimas palabras de su buen amigo Windor de Nargothrond le venían ahora muy a menudo a la cabeza. La maldición es real, Túrin, pero Finduilas, no sé por qué, algo me dice que ella podría salvarte de eso. Siempre lo he sentido, aunque me doliera. Pero Túrin no había sentido eso por Finduilas, no de la misma manera que con Niniel, y tal vez por eso, con mayor motivo, o por algo más profundo que no conseguía entender, los días lo llevaban una y otra vez hacia ella. Porque quizás no era casual haberla encontrado exactamente en el lugar donde Finduilas había muerto, porque quizás aquello era una señal de que la vida, de que el mundo, de que los Valar le daban una segunda oportunidad, para dejarse llevar por fin, para enamorarse y para que fuera el amor quien lo salvara de aquella maldición. Era una tarde de primavera, con el aire oliendo a flores y con el bosque despertando, cuando Túrin la encontró sentada junto al Teiglin, sobre una piedra plana, tejiendo en silencio. Y se preparó para sentarse a su lado y para decirle dos de las cosas más importantes que diría en toda su vida. Hola, ¿queda hueco para alguien más en tu piedra? Claro que lo hay, a menos que te importe mojarte los pies. Bueno, los pies me dan igual, pero más le vale al río no mojarme la capa. Y Túrin se sentó a su lado, más cerca que de costumbre, a punto de cambiar el tono de su voz, a punto de abrirse con ella. Llevo un tiempo dándole vueltas a algo sobre tu pasado y sobre tu vida actual. Cada vez que te veo, eres tan alegre y yo... Me has hecho mucho bien, pero siento que sigo arrastrando mi pasado como una cadena. Niniel dejó la cesta en el suelo y le cogió de las manos. ¿A dónde quieres llegar? Túrin, me estás preocupando. Tranquila, no es eso. Solo es que mi historia... No me importa lo que dicen de ti. No temo tu historia y nunca la he temido. Si eso es lo que te preocupa... Tú no la temes, pero yo sí. Porque he visto lo que deja tras de sí y no quiero que te alcance. Túrin, nervioso, hizo una última pausa antes de decirlo en voz alta, pero finalmente lo dijo. He decidido que, como tú, dejaré atrás mi vida y también mi nombre. Sé que es una tontería, lo sé, pero pediré a todos que no me llamen más por el nombre de Túrin ni por el apodo Espada Negra. Porque desde hoy me llamaré Turambar. ¿Turambar? ¿Qué significa? Significa el dueño de su propio destino. Ella sonrió despacio. No dijo nada al principio, pero luego asintió. Muy bien, gran domador del destino. Así te llamaré, si a cambio sonríes un poco más. Y Túrin desvió un momento la mirada para observar el río, y con manos temblorosas, aunque con la voz firme, volvió a mirarla. Niniel, una última cosa. Cásate conmigo. Túrin y Niniel se casaron en pleno verano, cuando el calor hacía que nadie trabajara después del mediodía y cuando las noches eran lo suficientemente cálidas como para festejar al aire libre. Sin embargo, Túrin no obtuvo un sí inmediato después de hacer la proposición. Niniel había tardado semanas en decidirse, no porque no le quisiera, sino porque tenía miedo de que su naturaleza guerrera lo llevara a la tumba. Y solo cuando él le prometió que no volvería a ninguna batalla y que su espada permanecería guardada, salvo para defenderla a ella, Niniel aceptó unirse en matrimonio. Y la boda duró 3 días.
3 días, donde las hogueras permanecían encendidas desde el atardecer hasta el anochecer. Fue el propio Brandir quien bendijo su unión cuando toda la aldea entera estaba reunida. Y aunque sus palabras fueron amables y sus deseos parecían sinceros, Túrin pudo percibir algo que ya había visto en él otras veces, una tristeza que Brandir trataba de ocultar detrás de una falsa sonrisa. Porque Brandir se quedaba callado cuando ella hablaba, o encontraba excusas para estar cerca suya cuando trabajaba en el huerto, porque Brandir la amaba tanto como Túrin podía amarla. La amaba desde el día que apareció, y la amó más todavía después de pasar tiempo con ella. Pero igualmente, el líder de la aldea cedió ante la evidencia de que ella quería a otro hombre, y por eso fingía esa amplia sonrisa mientras la veía acercándose, con una corona preciosa de flores blancas en el cabello, sabiendo que ese día la perdía para siempre. Pero Niniel tenía los ojos brillantes y las mejillas rosadas cuando llegó hasta donde Túrin la esperaba. ¿Tiembla tu corazón tanto como el mío? Sí, lo confieso. Y después de la ceremonia, bailaron tanto como pudieron, acompañados por sus gentes y por la música que los más expertos hacían sonar. Y aquella noche durmieron bajo las estrellas, en una cama de pieles y mantas que habían preparado junto al río, hablando en susurros sobre todo su futuro, sobre los hijos que tendrían, sobre la casa que construirían y sobre cómo sería envejecer juntos en Brethil. ¿Cuántos hijos crees que tendremos? Cuidado con lo que dices. Diría que todos cuantos tú me pidas. Buena respuesta, porque yo quiero al menos 3. 2 niños y una niña. ¿Y si son 3 niñas? Entonces tendremos que seguir intentándolo. Y esa misma noche, escuchando el sonido del agua corriendo sobre las piedras, concibieron a su primer hijo, y Niniel quedó encinta. A partir de aquel día, como Túrin prometió, dejó de salir con las patrullas de combate, a pesar de que los ataques de orcos llevaban meses volviéndose cada vez más frecuentes y más duros. Y aunque muchos de los hombres se quejaban de que habían perdido a su mejor guerrero, Túrin mantuvo su promesa. Se dedicó a construir su casa, aprendió a trabajar la madera, plantó un nuevo huerto, y por las tardes, cuando el trabajo estaba terminado, se sentaba con Niniel a ver crecer su barriga y a imaginar sobre cómo sería su hijo. Y todo fue bien durante meses. Y la vida siguió su curso. Nacían niños, morían ancianos, se plantaban cosechas, se recogían frutos. Hasta que vieron el humo. Un humo que empezaba como una fina línea en el horizonte, visible desde el lado de la aldea que no tenía el bosque enfrente, sino el desfiladero. Y al principio no quisieron creer que se tratase de lo que se trataba, pero el humo siguió creciendo día tras día, volviéndose más negro y más espeso, hasta que un guardia entró corriendo en el pueblo, con la cara cubierta de sudor. Avisad a Brandir, corred, se acerca una hueste más grande que ninguna otra que haya venido jamás. Y cuando todos corrieron y Brandir organizó los grupos y la estrategia, las primeras defensas informaron que seguían llegando nuevas oleadas y que esta vez no se retiraban cuando atacaban. Por eso, Dorlas le pidió aquello a Túrin. Turambar, por favor, por el bien de la aldea, ven hoy con nosotros. Y por eso, Túrin miró a Niniel, ella con las manos en la barriga y los ojos llenos de miedo, y le pidió perdón con la mirada, porque lo siguiente que haría sería dirigirse hacia donde tenía guardadas sus armas. Pero cuando fue a coger su lanza, oyó gritos desde los límites del bosque, y tras dudar un momento, no fue la lanza lo que cogió, sino que fue su espada negra lo que desenvolvió. Y corrió hacia el combate, gritando, tan rápido como pudo, sin saber todavía que aunque frenaran el avance de los orcos, algo peor llegaría tras ellos. El verdadero causante de la línea de humo en el horizonte, el ser que estaba cansado de dejar en otras manos la conquista de aquellas tierras y estaba solo un día de viaje. Glaurung. Todos cuantos pudieron, incluso los que menos habilidades tenían, salieron a defender Efelbrandir. Y aunque se dieron muchas órdenes esa tarde,
fueron todas las que vinieron de Túrin las que más éxito tuvieron. Mientras Brandir coordinaba desde el centro de la aldea, Túrin acertaba sobre dónde tender las emboscadas, sobre cómo usar el terreno y sobre la mejor manera de atacar a un número tan grande. Aquella no era la primera gran emboscada de su vida, ni mucho menos, y aunque no conocía cada sendero del bosque, ni cada vado del río, sí que sabía dónde los árboles crecían tan juntos que solo podía pasar un hombre a la vez, y donde las colinas formaban pasos naturales que se podían usar como trampas donde poder atraparles, consiguiendo así tender hasta 3 contraemboscadas diferentes desde 3 lugares de Brethil. La primera, en el paso donde el sendero principal se dividía en 2, con arqueros escondidos desde ambos lados. La segunda, en el vado norte, donde los orcos tendrían que cruzar el río en fila india, volviéndolos lentos y vulnerables. La tercera, en el claro, donde los comerciantes solían acampar, rodeado de las rutas más angostas. Y los orcos perdieron en las 3. Orcos que se adentraban corriendo, desesperados, tratando de conseguir algo que si no conseguían les devendría en cruel castigo. Pero cuando los supervivientes de las contraemboscadas se reagruparon en el claro principal para hacer un último intento, Túrin dirigió la carga final. Y su espada negra cortó a través de sus líneas desorganizadas, y los hombres de Brethil lo siguieron con gritos de guerra que resonaron por todo el bosque, hasta aniquilar por completo toda la hueste principal de invasores, hasta que no quedó ni un orco vivo en los senderos de Brethil. Toda la aldea vitoreó cuando los guerreros regresaron con las armas manchadas de sangre negra, pero el nombre que más alzaron, el nombre que con más fuerza pronunciaron, fue el de Turambar. ¡Que viva Turambar! ¡Que viva Turambar! ¡Ahora dueño de su destino! Niniel corrió hacia él cuando lo vio llegar, con los ojos llenos de lágrimas. Creía que no volvería a verte. Niniel, guarda tus lágrimas. Yo siempre volveré. Por más que pienses que he muerto, siempre volveré. Sin embargo, la celebración no pudo durar demasiado, porque pronto los exploradores que habían enviado hacia la humareda del suroeste regresaron con noticias que confirmaban lo que ya algunos temían: que el humo que se veía en la distancia y que seguía acercándose pertenecía al dragón, moviéndose de noche, descansando de día. Y cada amanecer estaba más cerca de Brethil que el anterior. El pánico volvió a cundir entre la gente, los niños volvieron a llorar, y Brandir dio un paso adelante, reuniéndolos tras subirse no sin esfuerzo, usando su bastón, a un tocón viejo donde todos podían verlo y oírlo. He estado pensando en lo que debemos hacer, y después de considerar todas las opciones, creo que solo tenemos una. Tras un largo murmullo que corrió entre la multitud y otro breve silencio que se hizo eterno, Brandir lo dijo. Por más que me duela, tenemos que irnos. Pero la reacción que él se había imaginado, la que habría esperado ante una propuesta como esa, fue muy diferente. Y Brandir vio hacia dónde se dirigían las miradas. Toda la gente de la aldea, en lugar de aceptarlo como habría hecho antaño, se volteó a buscar a Túrin, esperando a que él también diera su opinión. Y este, que entendía que aquel día se había ganado el respeto de todos tras la lucha contra los orcos, y razonando que era el único que conocía a la bestia, creyó justo, aunque no quisiera pasar por encima de Brandir, dar su opinión al respecto. Y habló en voz alta para todos, poniendo ese tono que solo usaba cuando hablaba en público. Mi humilde opinión es otra. Lo lamento, Brandir, pero creo que evacuar no nos salvará de nada. Un mal mortal se acerca a nuestra casa. Uno que no descansa, ni descansará, pues es uno de los más grandes que quedan en el mundo. Si el dragón llega hasta aquí, si encuentra nuestras casas vacías, nos seguirá hasta donde nos escondamos. Yo ya he huido de él, y como veis, aquí está de nuevo, pues no parará hasta que toda la Tierra Media esté destruida. Hizo una pausa para ver los rostros de quienes lo rodeaban, y aunque vio miedo en ellos, ninguno parecía no creer en sus palabras. A mí también se me ocurre solamente una opción.
lamentablemente, es la opción de ir a matarlo. Hunthor, su buen amigo, todavía con barro seco en la barba y sangre orca en la ropa, expresó en voz alta lo que todos estaban pensando. Si así lo hacemos, si decidimos enfrentarnos a él, ¿cómo? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo se mata a un dragón al que las flechas no lo atraviesan ni las lanzas lo hieren? Tu pregunta no es en vano. Y entiendo vuestras dudas. Pues durante la batalla de Tungalad, cuando cayó Nargothrond, muchas flechas le dispararon y ninguna lo hirió. Sus escamas son como armadura de acero negro. Pero dejadme que os cuente una historia. Los hombres se acercaron más para escuchar mejor. Todos, excepto Brandir. En Doriath, cuando era pequeño, me contaron que durante la Nirnaeth Arnoediath, durante la batalla en la que luchó mi padre hace tantos años, Azagal, el rey enano, murió aplastado por la bestia. Sin embargo, antes de morir, consiguió clavarle una daga en el vientre. Una que entró a través de sus escamas y que le hirió lo suficiente para que Glaurung se retirara del campo de batalla y no volviera a salir en años. Túrin miró hacia el suroeste, hacia el humo. Y quizás por eso siempre corre arrastrando el vientre por el suelo. Porque es su zona más débil. Porque es la única zona en la que se le puede matar. Turambar, ¿estás seguro de lo que dices? De lo único que estoy seguro es de que es la única oportunidad que tenemos de seguir todos con vida. Pero a ninguno de vosotros pediré que venga conmigo. Yo iré. Y si algún otro se considera de corazón fuerte y quiere acompañarme en esta osadía, agradeceré de buen grado su compañía. De todos los hombres de Brethil, solo 2 decidieron acompañar a Túrin, siendo Dorlas el primero en ofrecer su espada. Yo voy contigo. He luchado contra orcos durante años. Es hora de enfrentarse a algo más grande. Y un tímido Hunthor que le dio la mano el segundo, con menos arraigo, pero con la misma valentía. No pienso dejar que mueras calcinado, al menos si yo puedo evitarlo. Y pese a todo, Brandir lamentó profundamente una decisión que parecía ser aceptada. Y cuando algunos hombres le gritaron que por qué no acompañaba a la comitiva, recriminándole que un líder debía ir al frente, su rostro comúnmente gentil se puso rojo de vergüenza. Yo ya no lideraré más un pueblo que quiere morir. Si queréis seguir a Turambar hasta la muerte, hacedlo, pero no contéis conmigo. Brandir bajó del tocón en el que seguía y dirigió la mano de malas formas a Túrin, para que fuera él quien subiera en su lugar. Túrin, sin embargo, rechazó la propuesta y expuso desde el mismo sitio en el que se encontraba todo el plan que llevarían a cabo para conseguir derrotar al dragón. La idea se basaba en 2 puntos principales. Uno, la formación del terreno que los rodeaba. El otro, la tenacidad de la bestia. Glaurung venía en una completa línea recta desde Nargothrond y no se había desviado ni un poco de su camino. Y Túrin sabía que ese no era el camino más fácil. Por eso supuso que el dragón simplemente confiaba en que su fuerza y tamaño le permitían atravesar cualquier obstáculo. Pero esta predictibilidad les daba una ventaja, pues aprovecharían el orgullo del dragón para saber exactamente por dónde pasaría justo antes de llegar a la aldea. Y es que, entre la posición del dragón y la aldea de Brethil, se alzaba Cabedenara, el estrecho desfiladero por el que corría el río Teiglin. Y allí, las aguas circulaban encajonadas en aquella garganta profunda, con verticales paredes de roca alzándose a ambos lados. Y Túrin estaba convencido de que Glaurung no lo bordearía, mantendría su camino y saltaría por encima de la garganta en su parte más estrecha, pues coincidía en la trayectoria. Si eso ocurría de esa manera, tenían una oportunidad.
cuando el dragón lo hiciera, cuando su enorme cuerpo estuviera suspendido en el aire sobre la garganta, ellos le estarían esperando justo debajo, sujetos a las paredes del barranco y con las espadas en alto preparadas para clavarlas directamente en su vientre. Sin embargo, la hora jugaba en su contra. Si lo hacían, debían hacerlo rápido, porque cuando la noche cayera, el dragón avanzaría de nuevo. Y si cruzaba ese lugar antes de que consiguieran alcanzarlo, ya todo estaría perdido. Durante todo el tiempo que Túrin terminó de contar el plan, Niniel permaneció al fondo, pálida como un lirio marchito, pues sabía que pocas palabras convencerían a Túrin de que no intentara lo que pretendía, y que pocos motivos encontraría para que no se sintiera obligado a salvarla a ella y al hijo que esperaban. Túrin se acercó a Niniel la primera, posó sus manos con suavidad sobre sus mejillas, sintiendo cómo temblaban bajo su toque, y susurrando contra su frente, trató de convencerla de que todo estaba bien. Escúchame bien. Por favor, la bestia morirá esta noche, y yo regresaré. Que nada te haga dudarlo. Pero ella no fue capaz de contestarle, y cuando Túrin se separó un poco, vio que Niniel mantenía los ojos cerrados. Lamentando el sufrimiento que le causaba, Túrin la besó, se ajustó a la espalda la espada que había jurado no volver a usar, y se dirigió hacia donde Hunthor y Dorlas lo esperaban, para partir, con premura, hacia el desfiladero de Cabedenara, sin saber que esa tarea les resultaría más ardua de lo que habían previsto. Los tres hombres partieron de Efelbrandir, adentrándose por el lado derecho del bosque, antes de continuar dirección al desfiladero, siguiendo senderos de caza que conocían bien. Y durante la primera parte del viaje, todo transcurrió sin grandes dificultades, caminando primero durante más de una hora entre los árboles, por un terreno firme que se iba inclinando ligeramente hacia abajo. Pero cuando alcanzaron el cauce del río, supieron que no tenían tiempo de llegar a la pared del desfiladero en la que querían estar subidos, la que estaba del otro lado, bordeando todo el canal. Y que si querían conseguirlo y llegar a tiempo, en las pocas horas de luz que quedaban, tenían que hacerlo desde abajo, descendiendo del todo, para luego seguir el curso del agua hasta el punto en el que escalarían la pared occidental. Con este plan en mente, comenzaron la bajada. El sendero serpenteaba entre rocas sueltas y cada paso hacía rodar piedras del tamaño de puños bajo sus pies. Pero había espacio suficiente para caminar y agarres firmes donde apoyarse cuando la pendiente se volvía más pronunciada. Las paredes en ambos lados comenzaron así a alzarse cada vez más prominentes, hasta que lograron llegar abajo del todo y se encontraron caminando por el fondo mismo de la garganta. Pero como era de suponer, justo ahí el terreno se volvía más traicionero y el agua rugía con fuerza ensordecedora, rebotando contra las rocas y creando una bruma constante que lo empapaba todo. Además, apenas quedaba espacio para caminar junto al río y tenían que avanzar pegados a la pared de roca del lado oriental, agarrándose a salientes y grietas para mantener el equilibrio mientras sus pies buscaban apoyo en un suelo irregular y resbaladizo. El estruendo del agua era tal que tenían que gritarse para comunicarse. Pero de esta guisa, siguieron avanzando penosamente hasta alcanzar el punto exacto donde el desfiladero se estrechaba al máximo, el lugar que seguro escogería si las suposiciones estaban en lo correcto. Pero ahora, ellos tenían un último obstáculo por delante antes de tener que enfrentarse a la escalada de la pared: cruzar el río a pie. Fue en ese momento cuando a Dorlas, más consciente que antes de a dónde iban, le flaquearon las fuerzas. Se detuvo en la orilla pedregosa, mirando las aguas turbias que corrían a sus pies con gran velocidad, y alzó la vista hacia la pared del desfiladero antes de dar media vuelta. Dorlas ni siquiera avisó a sus compañeros, que ya se habían adelantado hacia el agua, probando la profundidad. Simplemente caminó en dirección contraria, por el mismo sitio por el que habían venido, tan silenciosamente como pudo, y se marchó, llevándose su deshonra. Túrin y Hunthor, que ya estaban a mitad del río, con el agua helada llegándoles al pecho, se giraron al oír el ruido de unas piedras que rodaban en la ladera, y alcanzaron a ver la figura lejana de Dorlas, trepando desesperadamente hacia arriba, huyendo de la ayuda que había prometido dar. ¡Túrin! ¡Mira!
Torla se ha ido. Da igual, mejor así. Prefiero que nos abandone ahora a que lo haga más adelante. La corriente amenazaba con derribarlos a cada paso que daban. El lecho del río estaba cubierto de rocas que resbalaban demasiado, y el agua estaba tan fría que tenían las piernas totalmente entumecidas. Pero ambos eran hombres fuertes, endurecidos por años de vida en el bosque, y encontraron la fortaleza suficiente para mantener el equilibrio hasta alcanzar el otro lado. Una vez en la orilla opuesta, sanos y salvos, se detuvieron un momento para escurrir el agua de sus ropas y recuperar el aliento antes de afrontar el último tramo. Cuando alzaron la vista, ahora más cerca que nunca, comprobaron que no había sendero alguno en esa cara del desfiladero y que tendrían que escalar la pendiente tratando de utilizar cada pequeño agarre que encontraran, probando en qué grietas meter los dedos y buscando salientes diminutos donde apoyar la punta de los pies. Hunzor decidió que iría delante pues tenía más experiencia, y así lo hizo, aunque apenas planificando, pues el sol ya se había puesto casi del todo y no disponían de mucho tiempo para comprobar qué agarres parecían los más seguros antes de confiar su peso en ellos. Túrin, durante toda la subida, siguió a Hunzor de cerca, confiando por completo en el criterio de su amigo para encontrar la ruta menos peligrosa, pero manteniendo siempre un brazo dispuesto que le agarraría en caso de caída, aunque eso implicase terminar cayendo con él. De esta manera, la escalada les llevó algo menos de una hora de esfuerzo constante, pero la determinación en el objetivo los mantuvo concentrados, agarre a agarre, y muy pocos minutos antes de que llegara la noche, pudieron alcanzar un saliente estrecho ubicado muy cerca del borde superior, un pequeño refugio donde había espacio justo para los dos. Y no fue hasta que el sol se puso por completo que escucharon los primeros sonidos. Árboles siendo aplastados, enormes pies golpeando la piedra, el rugir de la bestia. Glaurung ya estaba despierto y se acercaba inexorablemente hacia ellos. Tensos como cuerdas de arco, ambos hombres permanecían en pie, sujetos al saliente de roca y con todos los sentidos alerta, porque podían oírlo ahora con claridad. El momento se acercaba. Túrin y Hunzor intercambiaron una mirada. En cuestión de segundos, Glaurung tomaría la decisión: rodear el desfiladero o saltarlo. El sonido se iba intensificando por momentos, y los pasos del dragón resonaban como truenos, donde cada pisada estremecía más la tierra. Tanto que incluso las piedras del barranco, por ahora las más pequeñas, comenzaron a desprenderse y caer al vacío. Mantener el equilibrio en el saliente no estaba siendo tarea fácil, pero Túrin apretaba los dientes y clavaba los dedos en la roca cada vez que perdía estabilidad. Aunque los dos sabían que llegado el momento tendrían que soltar ambas manos. Con movimientos cautelosos desenvainaron sus espadas. Hunzor empuñando una hoja de buen temple, Túrin sosteniendo la espada más famosa del norte de la Tierra Media. Y el momento de actuar era inminente. Sabían que no podían cometer errores ni dar ningún paso en falso, porque ahora Glaurung estaría prácticamente encima de ellos. Pero cuando el timbre de su rugido cambió, sucedió algo que no habían previsto, algo que ninguno de los dos había planteado como posibilidad. Porque lo primero que pasó por encima de sus cabezas fueron las llamas del dragón. Glaurung estaba lanzando un torrente de fuego mientras corría, sin detenerse, con el propósito de iluminar el terreno que tenía por delante y evaluar el obstáculo. Pero aquella lumbre roja cayó sobre el desfiladero como una catarata ardiente, convirtiendo la noche en día durante unos instantes cegadores. Y el calor también los pilló desprevenidos. Una ola de aire ardiendo que los azotó con la fuerza de un martillo, quemándoles la cara, obligándoles a tapar su rostro de forma instintiva mientras luchaban por no caerse. El hedor pestilente del interior de la criatura, el aliento pútrido de décadas de muerte que Túrin ya conocía, cargó el ambiente. Los árboles de enfrente estallaron en llamas al instante. Las ramas secas crepitaron y se convirtieron en antorchas, iluminando las paredes del desfiladero con una luz danzante y ominosa.
Pero si algo bueno había en todo aquello, es que Glaurung ya parecía haber tomado una decisión, pues el estruendo de su peso, en movimiento, no parecía decelerar de manera alguna, y la bestia se arrastraba con velocidad hacia la garganta. Por eso Túrin hizo todo el esfuerzo que el calor le permitía por alzar la cabeza y mirar hacia arriba, porque sabía que sería ahora o nunca, y que si no levantaba la cabeza cuando el dragón pasase por encima, perderían su oportunidad. Hunthor, a su lado, y con los ojos llorosos por el humo y el rostro contraído por el esfuerzo, hizo lo mismo, y juntos contuvieron el aliento hasta que el ruido de los pasos cesó por completo. Glaurung ya estaba saltando, y como si el tiempo se ralentizara por la tensión de sus nervios, vieron emerger primero las gigantescas garras delanteras de la criatura, a muy pocos palmos de donde estaban, y luego vieron su cabeza. La colosal cabeza de Glaurung, y todo se redujo a ese momento único e irrepetible, con Túrin concentrándose como nunca antes, con sus ojos recorriendo el vientre de la bestia lo más rápido que podía, tratando de buscar el punto vulnerable que determinaría si tenían éxito o fracasarían, hasta que de pronto lo vio, como un destello, como un momento de revelación en medio del caos, un instante fugaz en el que la luz del fuego dibujó con claridad los contornos del monstruo. Allí, entre las gruesas placas blindadas del vientre, muy cerca de las patas traseras, donde las escamas eran más pequeñas, había un espacio que dejaba entrever un trozo de carne rosada, un punto blando no demasiado grande, pero suficiente. Y sin vacilación, sin pensamiento alguno más allá del instinto puro, Túrin alzó su espada negra y se la clavó, con todas sus fuerzas, hundiéndola por completo en el vientre de Glaurung, atravesando carne y músculo hasta llegar a la empuñadura. Un golpe certero y brutal que penetró las entrañas calientes de la criatura en un chasquido húmedo. El grito que emitió Glaurung fue el más grande que Túrin escuchó en toda su vida. Un alarido de dolor que resonó por todo el desfiladero y de seguro por el bosque de Brethil. Y Glaurung se convulsionó en el aire, con su cuerpo entero retorciéndose de agonía, sin control para completar el salto. Sus extremidades se agitaron inútilmente mientras llegaba hacia el otro lado del desfiladero. E incapaz de sujetarse, chocó contra la pared opuesta. Y aunque sus garras arañaron desesperadamente la piedra, sus grandes ojos, abiertos de par en par por el dolor y la sorpresa, encontraron a Túrin mientras caía. La gravedad reclamaba a su presa, y el enorme cuerpo del padre de los dragones se precipitaba hacia el abismo, hasta estrellarse en el lecho del río, en un golpe que sacudió todo Cabedenara. El colosal cuerpo de Glaurung yacía ahora desplomado en el fondo de la garganta, sobre el cauce del Teiglin, todavía moviéndose, pero mucho menos que antes, porque la bestia que había aterrorizado Beleriand durante siglos estaba muriendo. Túrin se aferró a su saliente, jadeando, con el corazón rebosante de triunfo, porque lo habían logrado. El dragón pronto dejaría de moverse del todo, y todo su pueblo estaría a salvo. Y por eso buscó a Hunthor con la mirada, ansioso por abrazarlo y por celebrar juntos la victoria imposible que acababan de conseguir. Pero cuando sus ojos se dirigieron al lugar donde debería estar su amigo, no encontró nada, porque Hunthor había caído junto con Glaurung a las profundidades del desfiladero, tras haber sido golpeado por una de las piedras que se desprendieron justo cuando Túrin le clavó la espada al dragón, arrastrándolo al abismo, desvaneciendo así el dulce sabor del triunfo al instante y reemplazándolo por una desesperación que le desgarraba nuevamente el alma. La cordura se resquebrajó en su mente como cristal bajo martillo. Túrin, inmóvil, se quedó unos breves instantes contemplando hacia abajo, repasando todo lo sucedido, tratando de dilucidar sobre cuál había sido el error esta vez, o cuál había sido la apuesta incorrecta que había tomado, porque ahora sumaba a otro amigo muerto por sus decisiones, otro compañero perdido por culpa de sus planes. Con un grito desgarrado que rivalizaba con el lamento del dragón, Túrin comenzó a descender por la pared del barranco con una rapidez temeraria.
porque aunque la bajada era más fácil que la subida, no era menos peligrosa, y aunque sus pies resbalaban contra la piedra húmeda y sus manos se desgarraban contra la roca, no le importaba, porque solo esperaba encontrar a Hunthor abajo, todavía con vida. Y una vez hecho casi todo el descenso, Túrin saltó los últimos metros y aterrizó con fuerza en el lecho rocoso del río, junto al cuerpo inerte del dragón, y corrió frenéticamente, buscando, gritando su nombre, hasta terminar encontrándolo, aplastado bajo una roca. Una furia ciega lo atravesó, tan pura y abrasadora que por un instante todo lo demás dejó de importar. Y Túrin, cargado de toda la rabia y el dolor que había acumulado, y sediento de una venganza que en realidad ya había conseguido, corrió hacia el vientre del dragón, afianzó los pies contra sus escamas y agarró con ambas manos la empuñadura de su espada, que seguía hundida en las entrañas de la bestia. Y recordando todas las burlas que Glaurung le había hecho en Nargothrond, y todas las mentiras venenosas, todo el mal que le había causado, y toda la destrucción que había sembrado a su paso, le gritó, mirándole directamente a la cara: Si me he vuelto a equivocar hoy, al menos esta decisión ha provocado al fin tu muerte, gusano de Morgoth. Y retorciendo la hoja primero, y haciendo palanca con el pie, arrancó la espada con todas sus fuerzas. Pero como si el corazón mismo del infierno hubiese sido abierto, la sangre del dragón brotó caliente como un geyser, empapándole el brazo hasta el hombro, un líquido ardiente que le quemaba la piel. Glaurung abrió su enorme ojo amarillo para mirar a Túrin más de cerca que nunca, y su mirada se clavó en él para hacer lo que mejor se le daba, meterse en su cabeza. Porque aquel era el don más terrible que su amo le había otorgado, la capacidad de penetrar en las mentes ajenas, de retorcerlas, de mostrarles visiones verdaderas o falsas, de someterlas a su voluntad si así lo quería. Y Túrin sintió su presencia maligna abriéndose paso, la voluntad de Glaurung, amplificada por el poder de Morgoth, hundiéndose en su conciencia como garras en carne tierna, buscando tomar el control, buscando dominarlo una vez más, igual que había hecho en Nargothrond. Y sus ojos se pusieron en blanco antes de desplomarse al lado del dragón, y su respiración se volvió tan tenue que apenas movía su pecho, hasta latir con tan poca fuerza que ningún ser que lo encontrara en ese momento habría jurado que Túrin seguía vivo. Aunque lo estaba. En la aldea de Efelbrandir, el alarido desgarrador del dragón había resonado como un trueno, y el sonido había sido tan intenso y tan cargado de dolor que muchos temieron lo peor. Además, la llamarada que había iluminado el horizonte momentos antes había sido visible incluso desde allí, provocando que algunos supusieran que nada en el mundo podría haber vencido a semejante criatura. Brandir, atormentado por el miedo y convencido de que todo había sido en vano y que todo aquel que no lo viera era demasiado iluso, decidió por su cuenta, pues había vivido demasiado tiempo amando en secreto a Niniel y ahora que la catástrofe parecía inminente, no soportaba la idea de perderla. Niniel, voy a ir a ver si Túrin se encuentra bien. Quizás aún puedas salvarlo. ¿Vienes conmigo? Y ella, por supuesto, accedió sin pensar, con el corazón desgarrado por la angustia, porque cualquier posibilidad de ayudar a Túrin era mejor que no hacer nada. Y corrieron, en principio, directos hacia el desfiladero. Pero pronto Niniel se dio cuenta de que Brandir la estaba desviando por caminos diferentes. Brandir, ¿a dónde me llevas? Túrin está del otro lado. Vale, escúchame por favor, no te enfades. Pero es imposible que Túrin siga vivo. Y en cuanto ella comprendió sus verdaderas intenciones, que lo único que quería Brandir era escapar, echó a correr a toda velocidad hacia donde sabía que estaba el desfiladero. Y Brandir, con su cojera, no podía seguirle el ritmo. Por eso, sus gritos desesperados se perdieron en la distancia mientras ella desaparecía entre los árboles. Niniel, Niniel, regresa. Convirtiendo así a Niniel en la primera en llegar al borde del desfiladero de Cabedenara, y la primera en contemplar la irreal escena desde las alturas. El legendario dragón
inmóvil en el cauce del río, cubriendo completamente el lecho. Y a su lado, también inmóvil, Túrin, diminuto en comparación con la bestia. Y como unidos por el destino, aquella visión la llenó del mismo pavor que horas antes había sufrido Túrin con Hunthor. Y ella, como él, sin pensar en su vida, sin recordar siquiera su embarazo, comenzó a descender por el desfiladero con la misma valentía inconsciente que había demostrado su esposo. ¡Túrin! ¡Levántate, por favor! ¡Túrin! Gritando su nombre mientras bajaba, jadeante, aferrándose a las rocas con manos temblorosas, impulsada por la desesperación. Y cuando milagrosamente llegó al fondo sin sufrir daño alguno, corrió hacia el cuerpo del hombre, y sus manos temblorosas comenzaron a buscar heridas, a examinar su cuerpo con cuidado. Pero aunque no vio ningún daño mortal evidente, la gran quemadura de su brazo le hizo temer lo peor. Y cuando puso su cabeza sobre su pecho, no escuchó latido alguno. No. Por favor, no. Ni se te ocurre estar muerto. Me lo prometiste, me lo prometiste. Me prometiste que siempre regresarías. Con extrema preocupación, Niniel se arrancó un trozo del vestido y vendó el brazo quemado de Túrin como pudo, pero el hombre no se inmutaba, no se movía, y ni siquiera parecía respirar. Simplemente yacía como muerto. Niniel comenzó a llorar sin parar, cada vez con más fuerza, cada vez más desesperada. Pero tanto ruido hacía, y tal era el eco de sus lágrimas, que el sonido provocó que fuera la bestia, y no Túrin, quien abriera los ojos. Glaurung, agonizante, recobró el sentido un instante, y sus ojos amarillos brillaron con malevolencia mientras reunía fuerzas para poner fin a su última gran jugada, para finalizar la retorcida venganza que llevaba tiempo preparando. Hola, pequeña. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Niniel, sobresaltada, le miró con miedo, pero tanta era su angustia que ni huir quería, pues su único pensamiento era Túrin, y allí se quedó, escuchando lo que Glaurung tenía para decirle. Ya veo. ¿Acaso no te acuerdas de mí? ¿Acaso no sabes quién soy? ¡Qué lástima! Con todo lo que he hecho por ti, cumpliendo todos tus deseos. ¿Qué dices? ¿De qué es lo que hablas? No te he visto en mi vida, mala bestia. Ah, no. ¿Acaso no llegaste hasta mí? ¿Perdida porque no encontrabas a tu familia? Y yo, en mi enorme generosidad, te llevé hasta ella. Te llevé hasta tu hermano, Nienor, hija de Húrin. Como un rayo de claridad, aquella verdad rompió la niebla de su mente, y como si hubieran disipado una oscuridad que había vivido con ella durante más de un año, todos sus recuerdos volvieron de golpe. Su nombre era Nienor, hija de Húrin, hermana de Túrin. El dragón le había robado la memoria y la había controlado aquel día, el día que buscaba a su hermano junto a su madre, en Nargothrond, esperando conocerle al fin. Pero él había usado su poder para que corriera, para que caminara sin conciencia por toda la Tierra Media, y no parara hasta dar con alguien llamado Túrin. Y fue entonces cuando se dio cuenta de todo lo que había ocurrido, pues aquel romance tan puro había sido, en realidad, el más maldito de los incestos. Un terrible mareo la invadió. El mundo pareció tambalearse a su alrededor. ¿Acaso creías que la maldición era solo sobre tu hermano? ¿Acaso crees que tu padre solo iba a ver la vida de un hijo destrozada? No, pequeña. La maldición es sobre los hijos de Húrin. Y tú, ahora, la sientes también en tu propia carne. Pero Nienor ya poco escuchaba. La revelación la había destrozado, y penosamente convencida de que Túrin estaba muerto y de que su propio deseo de vivir moría con eso y con aquella terrible verdad, se levantó lentamente y caminó despacio, alejándose mientras Glaurung la miraba, mientras sonreía y mientras cerraba los ojos para nunca más volver a abrirlos.
y Niniel caminó, pendiente arriba, de regreso a lo alto del desfiladero. Y así alcanzó el sufrimiento de los hijos de Húrin su máxima y más cruel expresión, porque desde allí, desde lo alto, dirigió de nuevo la mirada hacia Túrin, hacia el cuerpo inmóvil de su hermano, de su esposo y de lo que más quería en el mundo entero. Y se tocó la barriga donde crecía la vida que ambos habían creado en su ignorancia para tomar una decisión muy difícil. La maldición sobre su linaje, la maldición sobre los hijos de Húrin, moriría con ella. Porque Nienor no dejaría que ningún hijo suyo pasara por aquellos tormentos. Y por eso, sin vacilar, sin una última palabra, la hija pequeña de Húrin saltó al abismo, y su figura blanca cayó desde la altura como un pájaro herido, rindiéndose a la corriente embravecida del Teiglin. El río la tragó de inmediato, borrando todo rastro de la joven que había sido tanto Nienor como Niniel. Un sufrimiento que desde las alturas de Zangorodrim, encadenado a su trono de tortura, Húrin había contemplado a través de la vista que Morgoth le concedía, y sus gritos de dolor resonaron por toda Angband cuando vio a su hija arrojarse al abismo, mientras Morgoth reía con satisfacción, porque la maldición que había pronunciado sobre la casa de Húrin alcanzaba ahora tanta perfección como maldad, y porque sabía que aún quedaba una última herida por abrir. Y es que Niniel había sellado su destino justo antes de que el control de Glaurung sobre Túrin se desvaneciera por completo, tras el último aliento del dragón, y Túrin abría ahora lentamente los ojos y su corazón volvía a latir con fuerza. Un hombre, un pobre hombre que todavía no sabía que su mujer había muerto y que jamás habría conocido la verdad que el dragón reveló sobre su parentesco, de no ser porque Brandir estaba a punto de decírselo. Porque Brandir había seguido a Niniel hasta el desfiladero, a tiempo de escucharlo todo y verla después lanzándose al abismo. Y con toda esa información, cuando el peso de su maldición cayó por completo sobre él, Túrin lo perdió todo. El hombre que asimismo se hizo llamar Turambar porque quería ser el dueño de su destino, tomó entonces su espada negra y con la misma fuerza con que la clavó en el vientre de la bestia, se la hundió en su propio pecho. Porque Turambar nunca fue el dueño de su destino, poniendo fin así a la ruina absoluta de la casa de Húrin. Y con ella se lanzaría un terrible mensaje al mundo. Morgoth ha ganado.